Bien, en el día de hoy iniciamos lo que es el contenido de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Web y vamos a partir desde HTML. HTML son las siglas de Hypertext Markup Language. HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. HTML describe la estructura de una página web. Consta de una serie de elementos. Los elementos HTML le dicen al navegador cómo mostrar el contenido. Los elementos HTML etiquetan parte de contenido como esto es un encabezado, esto es un párrafo, esto es un enlace, entre otras. Es importante destacar que HTML no es un lenguaje de programación, sino simplemente un lenguaje de etiquetado, o sea, marcas, y cada marca o cada etiqueta tiene una función. Dicho de otro modo, y para mostrarle un ejemplo, se representa por el signo de menor y mayor, y dentro de ese signo, o dentro de esos signos, mejor dicho, se escribe la etiqueta que va a tener la función. Importante destacar que cada etiqueta, por ejemplo, abre de esta forma, o sea, cuando decimos etiqueta, ahí aparecería el nombre de la etiqueta, el contenido, que sería lo que se va a mostrar en esa etiqueta, ¿verdad? Y por último, el cierre de la etiqueta. Esto sería un estándar, no importa el tipo de etiqueta. Siempre tenemos que tomar como punto de referencia que toda etiqueta que abre, pues cierra. Y para cerrar, se utiliza el signo de slash o el símbolo de slash. Bien, entonces, ¿cómo interpreta el navegador estas etiquetas? Es lo que vamos a ver en el día de hoy, su funcionalidad, la estructura, entre otras cosas. Para ello, he creado una carpeta llamada ejercicio, y dentro de esa carpeta voy a proceder a explicar el contenido de algunas etiquetas elementales que forman parte o que son utilizadas en HTML. Para ello voy a trabajar con mi editor de texto, de código, perdón, el Visual Studio Code. Como ya se ha hablado o le he comentado de manera presencial a algunos participantes, la herramienta a utilizar no es lo que en realidad nos importa, pero para que todos hablemos el mismo idioma, les he recomendado entonces utilizar a Visual Studio Code, pero pudo ser cualquier otro como Sublime Text, el mismo Notepad++, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento tengo abierto un contenido, pero vamos a comenzar desde cero. Para ello voy a ir a File y voy a seleccionar la opción Open Folder, o sea, abrir carpeta. Y ahí voy a seleccionar la carpeta que le acabo de mostrar, que está en el escritorio y que yo le puse como nombre ejercicio. Entonces voy a ubicar esa carpeta como les acabo de comentar. Aquí está la carpeta, la selecciono y en este momento lo que debe ocurrir es que me va a aparecer el contenido de esa carpeta. Si la carpeta tiene varios elementos, pues sencillamente esos elementos se van a mostrar. Para nuestro ejemplo, lo único que tiene esa carpeta dentro es una imagen llamada guapa con extensión .png. Ahora bien, en mi entorno de desarrollo integrado, en el IDE que estoy utilizando, Visual Studio Code, yo tengo aquí unos iconos que me permiten hacer diferentes cosas. El primero, un nuevo archivo, y el segundo, un nuevo folder o carpeta. De manera tal que yo puedo generar archivos, pero también puedo generar carpetas
desde Visual Studio Code. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo con extensión .html para precisamente explicar cómo funcionan las etiquetas fundamentales de HTML, porque son varias. Vamos a ver solo algunas, ¿verdad? Vamos a explicar y ya más adelante entonces ustedes van a seguir investigando y desarrollando otras etiquetas que falten por explicar en el día de hoy. Pues bien, pulsamos un clic en New File y aquí me va a aparecer una ventanita o una casilla donde yo voy a escribir el nombre del archivo. Importante es siempre que la primera página o la que ustedes desean que se visualice de manera predeterminada o default, como decimos, pues tenga el nombre de index.html. Esto porque más adelante nosotros vamos a trabajar con servidores locales como el SAN, y cuando él encuentra un archivo con este nombre de index.html, pues le da prioridad y es lo que primero muestra. Una vez asignado el nombre, pulsamos la tecla Enter y fíjense que en la ventana de la derecha ya él me está dando el espacio donde yo voy a declarar las etiquetas que forman parte de mi documento o de mi archivo, mejor dicho, index.html. Este editor tiene la ventaja de que él me permite crear la estructura desde cero. Yo primero voy a irle mostrando esa estructura para, una vez mostrada, entonces explicarle cómo él genera eso mismo que yo voy a hacer de manera manual. Entonces, paso a explicar. Todo documento HTML, ¿verdad?, inicia con la etiqueta HTML, por ejemplo. Entonces, igual como les comenté ahorita, toda etiqueta que abre, cierra con un slash. Si ustedes observan, tengo HTML que abre y HTML que cierra con el slash. Ahora bien, una vez especificado esto, yo le digo, por ejemplo, que va a haber dentro de esa estructura de HTML una parte para encabezado que se define con el head, o sea, head. Dentro del head yo voy a tener el título de la página, que es lo que se muestra en la barra del navegador, en la barra de título del navegador. Entonces yo le voy a poner como nombre o como mensaje: bienvenidos a HTML, por ejemplo. Importante que en ese espacio del head se especifica no solamente el título de la página, también se especifican lo que son los vínculos o las referencias que se hacen, por ejemplo, archivos CSS, archivos de JavaScript, que más adelante vamos a ir viendo. Eso lo podemos definir en el área del head. Una vez creado esto, entonces en el body, que es el cuerpo de la página, ahí se escriben todas las etiquetas que tienen visibilidad. O sea, todo lo que el usuario final puede ver se debe escribir dentro de las etiquetas body y slash body. Recordando que el slash lo que hace es simplemente cerrar las etiquetas, sin importar cuál fuere. Ahora, eso que estamos viendo ahí es la estructura elemental de un documento HTML. ¿Qué ocurre? Ese sería un HTML clásico, pero ya hoy en día tenemos el HTML5, que es la última versión al momento de hoy, ¿verdad? Que ya mañana pudiera surgir otra más avanzada, pero al momento en el que se está grabando este video tutorial, HTML5 es lo último que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? No necesariamente yo tengo que hacer la estructura desde cero. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Visual Studio Code, voy a proceder a borrar todo eso. Para
mostrarle una de las bondades de HTML desde Visual Studio Code, más bien de Visual Studio Code, porque es el que me va a permitir eso. Observen, si yo escribo HTML, observen que él me da una lista de diferentes tipos de HTML, incluyendo el que le acabo de comentar, HTML5, o sea, en su versión 5. Si yo pulso a la tecla Enter, o sea, si yo me ubico en esa lista y pulso doble clic o simplemente a la tecla Enter, fíjense cómo él me genera entonces la estructura de un documento HTML en su versión 5. Ya no tuve que escribir el head, no tuve que escribir el title, el body, nada. Simplemente entonces yo vendría aquí y escribiría lo que yo quiero que aparezca como título, como barra de título, cuando esté en el navegador, lo mismo que hicimos ahorita, ¿verdad? Y aparecen también otras cosas como es el meta chart set UTF-8, que es para que él me soporte algunos caracteres, ¿verdad? Fíjense que también me permite especificar el idioma de la página, si yo quiero que sea en inglés, si yo quiero que sea en español, o sea, se ponen las iniciales. También me muestra, bueno, ya la parte aquí del viewport content with the base width initial, esta parte viene también predeterminada la coloca al momento de nosotros seleccionar HTML5, pero lo más importante es que ya yo me ahorro ese código y simplemente paso a la parte del body, o sea, la parte del cuerpo. Muy bien, entonces una etiqueta elemental. Bueno, vamos a irnos a los encabezados. Si yo digo H1, fíjense que él inmediatamente cierra H1 para que yo simplemente escriba el contenido. Entonces yo voy a poner como contenido desarrollo web. Muy bien. Eso, si yo lo guardo en mi carpeta, simplemente File and Save, yo guardo ese archivo. Fíjense que él no me ha preguntado dónde lo va a guardar, no me ha preguntado tampoco el nombre, porque ya eso lo hicimos al principio y estamos dentro de la carpeta ejercicio, por ende él sabe que se va a guardar ahí. Ahora, si yo minimizo esto y voy a la carpeta ejercicio, observen que yo tengo aquí la imagen que les comenté en principio llamada guapa, pero también tengo el archivo index, de manera que si yo le doy doble clic al archivo index, él me da aquí una salida con eso que yo acabo de poner en el body, que fue específicamente desarrollo web. Pero si observan, en la parte superior, en el título, dice bienvenido a, como está abreviado, ¿verdad? Pero abajo lo pueden ver que dicen bienvenidos a HTML. Entonces, la etiqueta H1, utilizada para encabezados, ¿verdad? Pero que también me da un orden de prioridad a medida que yo estoy creando, por ejemplo, una página web. Imagínense que yo estoy haciendo una biografía, por ejemplo, de Juan Pablo Duarte. El que yo ponga la etiqueta H1 y ponga como título Juan Pablo Duarte, en el navegador o en el buscador, mejor dicho, se le da una prioridad a todo lo que está en H1. Por eso se recomienda, una buena práctica, no abusar de lo que es el H1. Ahora, a medida que yo voy utilizando otras subetiquetas que pertenecen a H, por ejemplo, yo voy a copiar eso mismo para ganar tiempo y simplemente le voy a cambiar el número para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, aquí le voy a poner 2, aquí le voy a poner 3, aquí le voy a poner 4 y aquí le voy a poner 5. Si pensamos, por ejemplo, en un procesador de texto, pudiéramos imaginar que a mayor número, mayor tamaño. Aquí es todo lo contrario. La etiqueta que tiene más prioridad aquí es H1, de manera tal
que entonces las demás lo que van haciendo es disminuyendo el tamaño de letra. Entonces, si nosotros guardamos eso, le puedo dar control S para utilizando, ¿verdad?, el shortcut del acceso directo, y nosotros actualizamos la página. Fíjense entonces como desarrollo web, que es H1, es la que se ve más grande, y así se va disminuyendo hasta llegar a H5. Ahora bien, no significa que con ese tamaño es el único. Más adelante, cuando estemos trabajando con CSS para darle estilo, para darle apariencia a la página, nos vamos a dar cuenta que a nivel de CSS nosotros también podemos jugar con eso. O sea, cambiarle el tamaño, no importa que sea H1, cambiarle el color, que se muestre centralizado, etcétera, etcétera. Son cosas que se pueden ir haciendo a nivel de CSS, que es el tema que sigue en clases posteriores. Ahora simplemente estamos viendo lo que son las etiquetas de HTML. Entonces, otra etiqueta que podemos utilizar es BR. BR es para nosotros, viene de broke, como de romper. Por ejemplo, si yo escribo C# y yo escribo Java, me salió algo que no es lo que quería. Python igual, Python, qué sé yo, lenguaje C, PHP. Me está haciendo un autocompletar aquí de Ionic, que también lo tengo instalado, pero no es el caso que me interesa explicar en este momento. Aquí lo que yo quiero es PHP. Perfecto. ¿Qué pasa? Nosotros, o lo que yo he hecho en este momento, es escribir una pequeña lista de lenguajes de programación, ¿verdad? Y yo la escribí, fui pulsando la tecla Enter, y cualquier persona que vea eso y que no haya interactuado con HTML, lo que puede pensar es que eso se va a visualizar uno debajo de otro. Pero ¿qué pasa? Para que eso ocurra, HTML tiene que saber que usted quiere un salto de línea. En este caso, él no lo sabe. Cuando yo guardo, por ejemplo, y actualizo eso, fíjense que todos los lenguajes de programación se están viendo, pero de manera horizontal. Entonces, existen etiquetas que me permiten hacer eso, y una es BR, que tiene la particularidad que yo la puedo utilizar sin abrirla. O sea, a diferencia de H1 y H2 o H3 o cualquiera de esas que ya hemos utilizado, que la abrimos y la cerramos, yo puedo utilizar a BR cerrándola directamente, por ejemplo. Y él lo que entiende es que cada vez que vea un BR va a dar un salto, va a romper esa línea, y la otra palabra la va a imprimir en la línea siguiente. Por lo que yo pudiera ponerle un BR a cada palabra para que me dé el salto de línea. Entonces, cuando yo guardo y voy a la página y actualizo, noten cómo ahora esas palabras o esos lenguajes de programación se ven uno debajo de otro. ¿Por qué? Porque el HTML ha encontrado la etiqueta BR y lo que le ha dicho es: mira, yo quiero que tú me escribas C# y que me des un salto de línea. Escribe Java, un salto de línea. Python, un salto de línea. Lenguaje C, un salto de línea. Y lo mismo con PHP. Esa sería una forma, ¿verdad?, de usted saltar. Fíjense que lo que estamos viendo aquí es etiquetas HTML, puro HTML. Ahora, yo pudiera hacer también, sin la necesidad de BR, listas. Entonces, las listas, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar ahí para que comparemos, ¿verdad?
Imagínese que usted quiere hacer una lista. Bueno, hay varias formas de hacer una lista. Por ejemplo, si usted quiere que la lista sea ordenada, con usted poner OL, que viene del término inglés ordered list, lista ordenada. Entonces con LI se declaran los elementos, o sea, lo que usted quiere mostrar en esa lista. Por ejemplo, yo quiero C#. Perfecto. C#. Ya ahí él tiene un elemento en esa lista, pero yo puedo tener otro elemento con LI, ¿verdad? Ok, Java. Perfecto. Pero otro elemento, LI, el mismo Python. Perfecto. Otro elemento con LI, lenguaje C. Ok. Y para que completemos el tema, PHP. Si ustedes observan, ya aquí lo que yo he definido es una lista ordenada que abre aquí con OL, ¿verdad? Y cierra aquí con /OL. Entonces dentro están todos los elementos que forman parte de esa lista. Muy bien, si guardo y yo actualizo mi página, fíjense cómo ahora yo tengo los elementos, ¿verdad? C#, Java, Python, lenguaje C y PHP. Y como yo le dije que era un ordered list, o sea, una lista ordenada, él lo que ha hecho es que me le ha asignado un número a cada uno de esos lenguajes de programación, que si ustedes observan, no se lo puse yo. Lo único que yo especifiqué era que esos lenguajes de programación eran elementos. Entonces, como él encuentra aquí la etiqueta OL, le asigna esos números. Voy a copiar esto mismo para mostrarle otro ejemplo aquí debajo. Y en vez de que sea una lista ordenada, ojo, una lista ordenada porque estoy utilizando OL, yo quiero que sea una lista desordenada, pero que cada elemento sea identificado con una viñeta, o sea, con un diseño. Entonces simplemente aquí, en vez de una O, yo le voy a poner una U, y eso viene de unorganized list, o sea, como lista desorganizada. Y aquí están los elementos. Voy a proceder con guardar esos cambios. Voy a actualizar la página. Y fíjense la diferencia que aquí yo tengo a C#, Java, Python, lenguaje C, PHP. Pero no tengo un número, sino simplemente un diseño. Porque como su nombre lo dice, es una lista desorganizada, lo que he creado con un L. Sin embargo, la estructura, la forma para hacerlo es prácticamente igual. Lo único que cambia es la primera etiqueta, la que me define a mí el tipo de lista que yo quiero crear, porque los LI son simplemente elementos. Esta parte es muy importante que la dominen, porque se van a dar cuenta que no se limita a mostrar una simple lista. Más adelante, y en combinación con CSS, yo pudiera crear, por ejemplo, un menú de opciones utilizando precisamente listas. Entonces, mediante esa lista y aplicando un formato, yo le puedo cambiar la visibilidad, la forma en que se visualiza en esa lista, y convertirlo ya a un menú de opciones que me permita llamar a mí, por ejemplo, otras páginas. Importante, una etiqueta que también ustedes van a utilizar con mucha frecuencia, es la etiqueta de imágenes, por ejemplo, de cuando usted quiere trabajar con la colocación de una imagen, de una foto en su página web. Para ello, entonces, existe una etiqueta llamada IMG. Entonces, IMG me da a mí la posibilidad de yo especificar, por ejemplo, que voy a trabajar con una imagen. En combinación a esto está el SRC, que el SRC lo que me permite a mí es
indicar la ruta y el nombre de la imagen que deseo visualizar. Entonces simplemente pongo signo de igual y entre comillas el nombre de la imagen. Fíjense que en mi caso yo tengo la foto, la imagen que se llama Guapa PNG dentro de mi proyecto y él me la está indicando ahí. Entonces yo la puedo seleccionar y ya con eso yo voy a mostrar la imagen, la foto de Guapa. Cuando yo guardo, voy a guardar y voy a actualizar la página. Fíjense que aquí en la parte de abajo ya él me está mostrando la foto de la universidad o de uno de los edificios de la universidad, mejor dicho, de posgrado específicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pudiera también cambiar lo que es el tamaño de esa imagen, porque ese es el tamaño original de la imagen que se va a mostrar tal cual. Pero ahí entran entonces lo que son los atributos que me permiten a mí cambiar, por ejemplo, tanto el ancho, el alto, entre otros atributos que pudieran surgir. Para nuestro ejemplo, si queremos lograr algo como eso, pues simplemente dentro de la etiqueta IMG, nosotros especificamos, por ejemplo, el ancho, que es width, ¿verdad? Vamos a decir que nosotros queremos un ancho de 400 y que queremos una altura, que es el height, de 400 también, por ejemplo. Ya con esto nosotros le estamos diciendo, mira, yo quiero que tú me muestres esa imagen que tenga un ancho de 400 y que tenga una altura de 400. Cuando yo vengo a guardar, ¿verdad? Para actualizar esos cambios y le doy actualizar, fíjense cómo la imagen ha cambiado de tamaño. O sea, ya la imagen se ve más pequeña con relación a la primera, que no especificamos el tamaño, sino simplemente el nombre de la imagen y por ende se estaba mostrando con su tamaño original. De manera que pudiéramos cambiar eso. Existen otras etiquetas que me permiten trabajar, por ejemplo, de manera anidada, por así decirlo. Imagínense que usted quisiera que esa imagen se muestre centralizada, pues simplemente aquí donde comienza el IMG, o imaginemos que nosotros lo que primero queremos mostrar es la foto. Lo pondríamos aquí arriba, un ejemplo, ¿verdad? Voy a proceder con guardar eso y voy a actualizar la página. Fíjense que ahora la imagen se está mostrando en la parte superior, ¿verdad? Pero imagínense que usted quiera mover esa imagen con una etiqueta que simplemente me centralice esa imagen. Bueno, pues también existe una etiqueta que se llama Center, que me permite a mí centralizar. Ahora, como abre y cierra, yo no puedo permitir que eso ocurra, porque lo que yo quiero centralizar es la imagen. Entonces, lo correcto es que una vez yo termine de decir cuál es la imagen, entonces cierro. Ojo, si yo no le pongo ese slash center, que asume HTML, que todo ese contenido se va a mostrar centralizado, al menos de que yo no cierre esa etiqueta en un punto. Por ejemplo, si yo esa etiqueta la cerrara aquí debajo, él asume que todo, incluyendo la foto, los H, el contenido, los OL y los UL, se va a mostrar de manera centralizada en la página. Para nuestro ejemplo, lo único que quiero lograr es centralizar la imagen. Por eso estoy cerrando la etiqueta aquí. Guardo y actualizo la página y fíjense cómo se ha movido ahora la imagen al centro de la página. Hasta aquí una explicación de algunas de las etiquetas, de las muchas etiquetas que tiene HTML, pero como ustedes me imagino van a poder comprobar, esto es bien simple, porque lo que hacen las etiquetas es, o sea, cada etiqueta tiene una acción, tiene un propósito, tiene una función.
y en su mayoría abren y cierran de la misma forma. Lo único que va cambiando va a ser obviamente la forma en que se escriben cada una de ellas. Hasta aquí la introducción para la asignatura Desarrollo de Página Web en su primer tema, HTML.